Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que el apóstol Pedro escribe, su primera carta que escribe a la iglesia en Asia, en Capadocia. Le está escribiendo a la iglesia y dice en el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice el apóstol Pedro, conducíos con temor todo el tiempo de tu peregrinación, es decir, toda tu vida. Y dice por qué. En el versículo 18 continúa el apóstol Pedro diciendo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata. Capítulo 1, sí, versículos 18, 19 y 20, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a vosotros en estos postreros tiempos. Nuestra lección, nuestro tema, nuestra predicación, como título es Entendiendo la Biblia, entendiendo la palabra del Señor. Es lo que podemos ver en unas 30-35 minutos, ¿verdad? Y en el capítulo 2 en el capítulo 1 de Segunda de Pedro también, pero Segunda de Pedro, el versículo 12, el apóstol les dice a la misma iglesia, porque le está escribiendo a la misma iglesia, de acuerdo con el capítulo 3, versículo 1, esta es la segunda carta que os escribo, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 3, Segunda de Pedro. Pero en el versículo 12 del capítulo 1 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No les voy a dejar estar, porque ya saben. Entonces, regresando a nuestra cita o nuestro tema, entendiendo la Biblia, en el versículo 20 dice: ya destinado, hablando del Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, nos cuenta, nos describe paso a paso el desarrollo del plan divino, es decir, del designio de Dios con respecto de la salvación. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en su primera carta: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y allá en Génesis 3:15 encontramos el primer vislumbre de Cristo, cuando Dios el Padre Celestial le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente, la de la mujer, y tu simiente. Dice: esta, hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. Y bueno, pues pasaron los cientos de años, los miles de años, y luego se cumple esto que Dios le había dicho a la serpiente. Entonces, el Nuevo Testamento nos relata el cumplimiento de ese designio de Dios, de ese plan divino.
cuando miramos Hebreos capítulo 1 o leemos Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2, el escritor nos está diciendo ah, ah, que el Señor ha hablado ahora pues dejen, a ver. Se me fue la cita aquí, pero aquí la tengo. Dice, pero Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. En el versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, todo el Antiguo Testamento está hablando de ese plan, ese designio de Dios que tiene que ver con la salvación del hombre, ¿verdad? Luego en el capítulo 12 de Génesis viene el llamamiento que Dios hace a Abraham, donde se inicia la historia de la redención del hombre. En el capítulo 12 de Génesis dice la Biblia que Dios habló a Abraham diciéndole, salte de esta tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y le da 3 promesas, versículos del 1, 2 y 3. Y le da 3 promesas. Dice, serás una gran nación, ¿verdad? Heredarán la tierra y dice, y por medio de esa nación, en este caso Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, decíamos, el escritor a los hebreos nos habla de cómo Dios había hablado a los padres, ¿verdad? De muchas maneras, en teofanías, ¿verdad? Es decir, en apariciones, en revelaciones, en sueños, en manifestaciones de la divinidad, para cuando había algo que Dios tenía en su designio, comunicárselo al hombre, ¿verdad? Pero ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Bien, siguiendo con ese plan, entendiendo la Biblia, cómo Dios va desarrollando su designio, ¿verdad? Ya vimos Génesis 3:15, Génesis 12:1, 2 y 3 y el versículo 7 también. Luego ya en Éxodo se ha cumplido la promesa a Abraham, serán una gran nación. Esta nación estaba esclavizada en Egipto y Dios por medio de Moisés la saca con mano fuerte y brazo poderoso y lo lleva a camino de 3 días y leemos en Éxodo capítulo 19 y versículos 5 y 6, ¿verdad? Cómo Dios le dice a la nación, ¿verdad? Si siguieran mi pacto, dice el versículo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, hablando a Israel, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, es lo que Dios le dijo a Moisés. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel recibió la ley ahí en el desierto y si diereis oído a mi voz, ¿verdad? Seréis mi especial tesoro. Pero pasaron los años, los siglos y vino la conquista, vino la época de los jueces y luego vino la época de los reyes y el rey de David, el reino de David, Salomón y toda la descendencia de David. Dios le había prometido a David que nunca faltaría un varón que estuviera para el reino de Israel.
Pero tanto en esa división del reino que hubo, el pueblo de Israel se fue a la idolatría y el reino del norte, en este caso llamado Israel, fue llevado cautivo por los asirios. Luego, unos poquito más de 100 años después de que fue conquistada Israel, Nabucodonosor se llevó a la tribu de Judá. Pero en ese ínter, ¿verdad?, pues estaba el profeta Jeremías, y leemos allá en el capítulo 31, del versículo 31 en delante: he aquí que vienen días, dice Jehová, en el cual estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: no como el pacto que hice con vuestros padres, ¿verdad?, porque ellos invalidaron mi pacto, dice el profeta. En el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su corazón, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, ¿verdad? Entonces, esto sucedió, ¿verdad? Vino el tiempo en que, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pues tuvo su ministerio, primero su vida en la familia, y luego inició su ministerio durante probablemente alrededor de 3 años y medio, dicen algunos, y otros dicen 2 años y medio, pero vamos a decir que fueron 3 años del ministerio de el Señor Jesucristo. Y en el último día en el que está con los apóstoles, allí en Lucas capítulo 22 y versículo 19 y 20, ¿verdad? Dice la Escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En el versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces ahí está el nuevo pacto, aquel nuevo pacto que había profetizado Jeremías, ¿verdad? Lo que leímos allí en el capítulo 31 y versículo 31 en delante. Ve aquí que vienen días en que yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo, en esa última noche que se encuentra con los discípulos, después o en la participación de la Pascua, establece el nuevo pacto. Y hace unos momentos, hace una media hora probablemente, ¿verdad?, participamos de este pan y de este jugo de la vid que está en esta copa, ¿verdad? Con el pan recordamos el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro. Con el pan recordamos el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro. Nosotros deberíamos de haber muerto, ¿verdad?, pero Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Y cuando participamos de la copa, estamos recordando la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos. Así que dice el Hebreos capítulo 9 y versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones,
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Entonces, miramos cómo podemos entender la Biblia, ¿verdad? Si estamos viendo un resumen, pero bien pequeño, ¿verdad?, de cómo entender la Biblia, y empezamos allá en Génesis 3, Génesis 12, Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, Jeremías capítulo 31, versículos 31 hasta el 34, ¿verdad? Y luego otras citas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, por medio del cual, ¿verdad?, Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Y Él, todas las cosas en Él subsisten. Entonces el Antiguo Testamento es la preparación del designio de Dios para que Jesucristo viniese a este mundo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Gálatas, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la completa voluntad de Dios revelada en aquellos 27 libros que forman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 4 primeros libros, ¿verdad?, nos hablan de la vida de Jesucristo, del nacimiento, de su vida, de su ministerio, y sobre todo la muerte, la sepultura y la resurrección, que es el Evangelio, que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo: además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual, si retenéis estas palabras, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, los primeros 4 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento nos hablan de la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, hasta cuando menos Lucas hasta los 12 años. Después los otros relatos del Evangelio nos hablan de los 30 años en adelante, hasta su muerte, ¿verdad? Y el 5.º libro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, nos habla de la historia de la iglesia, su establecimiento o su edificación, como Jesucristo había dicho, y su expansión, ¿verdad? Todo el capítulo, los capítulos del libro de los Hechos nos hablan de cómo la iglesia, ¿verdad?, siguió el plan divino, ¿verdad?, que Jesucristo le había dicho a los apóstoles en el capítulo 1 y versículo 8 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego a partir del capítulo 8 de Hechos y el versículo 4, allí leemos, ¿verdad?, cómo Lucas nos dice: y los que fueron esparcidos iban por toda Judea, ¿verdad? Y luego algunos se fueron a Samaria, y luego otros se fueron a Chipre, a Cirene, y luego unos entraron a Antioquía, dice el capítulo 11 del libro de los Hechos, y allí hablaron el Evangelio, y se cumple ese plan divino que Jesucristo había dicho a los apóstoles, ¿verdad? Y se predicó el Evangelio en todo el mundo de aquel tiempo, que era todo el imperio romano, ¿verdad? Entonces, las siguientes, ¿qué serán? 4, 5, 6, 23 cartas, ¿verdad? 26 cartas, tanto del apóstol Pablo como de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, ¿verdad? Nos hablan de la conducta, bueno, nos hablan de la doctrina que se va a enseñar en la iglesia, y nos hablan de la conducta, o cómo nos debemos de portar en la vida.
No aquí en la congregación, sino allá afuera. Allá afuera es donde debemos demostrar el cristianismo. El hermano Wally decía en la oración, ¿verdad?, que la responsabilidad de la iglesia es predicar, ¿verdad? Y si no predicamos con palabras, ¿verdad?, porque a lo mejor tenemos vergüenza o no sabemos, no nos acordamos en ese momento de algo una enseñanza de las Escrituras, debemos de predicar con nuestra conducta, porque somos diferentes, El último libro del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es el Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla del triunfo de la iglesia, Al final de cuentas, ¿verdad?, el Señor va a venir por su pueblo. Bueno, me faltó mencionar allí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que les dije, es la historia de la iglesia, el Señor había dicho en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él. ¿Y cuándo la edificó? Él la edificó en aquel Pentecostés, después de aquella Pascua en la que murió el Señor, 50 días después de la Pascua, y ese día, ¿verdad?, por el plan de Dios, cayó en primer día de la semana, ¿verdad? Y la iglesia se estableció el primer día de la semana. Se estableció o la edificó el Señor en Jerusalén. Ese domingo o ese primer día de la semana empezaron a predicar como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y en el año 33 aproximadamente de nuestra era, y todo esto datos que estoy diciendo están en las Escrituras, ¿verdad? Están en las Escrituras, no los estoy inventando, ¿verdad? El año 33, ¿por qué el año 33? Bueno, dice Lucas capítulo 3, versículo 23 me parece, y siendo Jesús como de 30 años, empezó su ministerio. Y luego en el Evangelio de Juan encontramos que Juan describe 3 Pascuas, y las Pascuas se celebraban cada año, entonces aproximadamente son 3 años que transcurrieron del ministerio de Jesucristo hasta que fue aprehendido, juzgado, condenado, crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces el Señor resucitó el primer día de la semana. Y la iglesia de Él, no la iglesia católica, no una denominación, no una iglesia como Pentecostés, no, la iglesia de Él, es de Él. Él la compró, Él la ganó con su sangre. Ustedes recuerdan Hechos 20-28, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo va rumbo a Jerusalén, donde va a ser aprehendido y ahí va a entrar sus prisiones, ¿verdad?, de casi 6 años, cerca de 6 años, ¿verdad? Él cuando llama a los ancianos, ¿verdad?, allí les dice, Hechos 20-28, y les da un discurso y les dice que no les ha negado nada que esté en las Escrituras, ¿verdad? Pero Hechos 20-28 les dice a los ancianos, velad por vosotros, primeramente, y por la iglesia en el que el Señor os ha puesto por obispos, o en que el Espíritu os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. ¿Verdad? Bien, entonces esta es la introducción, ¿verdad?, de nuestro tema, entendiendo la Biblia. Ya vimos así a grandes rasgos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pedro dice, se me olvida esa palabra ya nomás la veo y ya me acuerdo de lo demás. Dice allí en 1 Pedro capítulo 1 y versículo
Y pareciera que esa Biblia no tenga Pedro. Sí, sí tiene. Dice el versículo 17, y si invocáis, esa palabra se me olvida, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda vuestra vida. ¿Verdad? Sí, y nosotros hemos oído, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Y cuando venía, o cuando éramos, vamos a decir, primeramente cuando éramos niños, y que estábamos en un peligro, ¿verdad? O ya sea que el vecino de al lado, ¿verdad?, estaba más grande que nosotros y pues se le pegaba más fuerte, ¿verdad? Entonces, pues corríamos, ¿verdad? Y gritábamos, ¿verdad? Mamá, mamá, ¿verdad? Y después cuando éramos ya más adolescentes, bueno, yo estoy hablando de mi generación, es decir, allá por los años 40, 1900, casi 50, por decir algo. Mucha gente decía, ay Diosito, ¿qué es esto? Cuando estaban en una aparente peligro. ¿Por qué? El cristiano, ¿verdad?, pareciera también que cuando se encuentra en dificultades es cuando se acerca más a Dios. Y no debe ser así. Pedro está diciendo todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, toda tu vida, desde que te bautizaste, desde que el Señor te añadió a la iglesia, o me añadió, o nos bautizamos, fuimos añadidos a la iglesia, desde ese momento, ¿verdad?, debemos de ser temerosos de Dios. Por supuesto, cometimos muchos errores en lo particular, ¿verdad? Pero Dios es bueno con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. Y está la historia del pueblo de Israel en el camino a la tierra prometida, como hablando en contra de los dirigentes, como culpando a Dios y como renegando de Él, ¿verdad? Dios les tuvo paciencia, ¿verdad?, durante todos esos 40 años. ¿Sí? Es la peregrinación de ellos. Nuestra peregrinación no son 40 años, en algunos pueden ser 50, 60 años, en algunos una semana, unos días, unas horas, no sé, ¿verdad? Pero debemos de conducirnos con temor delante de Él, ¿verdad? Porque si no nos conducimos con temor, ¿verdad?, el apóstol Pedro nos está diciendo por qué debemos de hacerlos. Y vamos a ver 2 puntos. El primero de ellos es una conducta vigilante, que es conducidos con temor. En el versículo 17, ya sabemos que Dios, que no hace acepción de personas, no podemos considerar a Dios como alguien que nos va a pasar errores que tengamos, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿verdad?, amonestamos a nuestros hijos y nos fallan y les regañamos y nos piden perdón o nos dicen, pues es que bueno, ok, te la voy a pasar, ¿verdad?, por hoy te la voy a pasar. Y a la semana lo mismo, bueno, te la voy a pasar, pero que sea la última vez. Y así estamos, siempre te la voy a pasar. No, Dios no es indulgente de esa manera. Por eso dice el apóstol Pedro, no hace acepción de personas, ¿verdad? Así que en las obras que tú haces, Él te va a juzgar así. Él me va a juzgar así en las obras que yo hago. Por tanto, debo de conducirme con temor a Él. Y luego da otros argumentos, ¿verdad? Da otros argumentos, ¿verdad? El nombre que damos a Dios es Padre, ¿verdad?
tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron los apóstoles, ¿verdad?, en su ministerio, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él les dice, vosotros pues adoraréis así, Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Y ahí da una oración modelo, no para seguirla, no para repetirla, ¿verdad?, sino nos da todos los puntos que forman la oración. No lo vamos a ver ahorita porque se nos llevaría una clase, ¿verdad?, pero lo veremos en otra ocasión. Pero en la última noche que estuvo con los discípulos, ¿verdad?, en las últimas horas que narra el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, les da las últimas instrucciones. Ya después de allí establece el pacto y después va a salir y va a ser aprendido. Pero les dice, hasta ahora vosotros no han pedido nada en mi nombre, pero ahora lo van a pedir. Y el Padre se los va a conceder. Por eso cuando el cristiano ora, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos las cosas que queremos elevar a Dios, y luego cuando terminamos la oración, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, si invocáis por Padre, ¿verdad?, ¿cómo te conduces? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La confianza en la gracia, ¿verdad?, nos conduce a creer, ¿verdad?, o nos empuja Dios nos va a perdonar. ¿Cuántas veces oímos de alguien que dice, Dios es amor, Él no me va a condenar, Él no me va a mandar al infierno, pero no ha obedecido el Evangelio? Pero él piensa o ella piensa que nunca va a ser condenada o condenado. Dios lo va a salvar. Y cuando viajamos en las carreteras, en los freeways, y pasamos por un edificio de algún grupo denominacional, ¿verdad?, casi siempre miramos, Dios es amor, ¿verdad?, pero no miramos, Dios es justicia. Dios es justicia. Él va a juzgar, ¿verdad? Entonces, dice, si la fe de nosotros no produce el amor, no produce la obediencia, no produce la santidad, entonces esa fe que tenemos, que decimos tener, no va a producir en nosotros la salvación. Sí podemos creer en Jesucristo, que Él murió por mí, ¿verdad?, así como va a decir el apóstol Pedro más adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero si no hay ese amor, esa obediencia a la palabra, esa santidad, ¿verdad?, esa fe que decimos tener no va a producir la salvación. Así que conducidos con temor. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿A qué se está refiriendo Juan? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Jesucristo debe andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Es todo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12 y versículo 28 dice el escritor, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando alguien nos hace un favor, vamos a decir, un favor muy grande, ¿verdad? ¿Qué vamos a sentir por esa persona, esa familia? Vamos a sentir gratitud por esa persona, ¿verdad? ¿Cuánta más gratitud debemos de tener para nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo
para que muriera en lugar nuestro. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. Es decir, ya no debemos nada. Estamos bien delante de Dios. ¿Por qué estamos bien delante de Dios? Porque Cristo pagó nuestras culpas. Segundo punto, ¿cómo fuimos rescatados? Y dice el versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado, ya destinado, dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en estos postreros tiempos. ¿Se fijan ustedes? ¿Por qué debemos de conducirnos con temor y temblor? Porque sabemos cómo fuimos rescatados, de una manera vana, de una manera que nos llevaba solamente a la perdición. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, ya en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice ahí el apóstol Pablo a Efesios, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios que alguien me habló del Evangelio. Gracias a Dios que alguien te habló a ti también del Evangelio. ¿Sí? Yo pensaba que estaba bien. Yo era denominación, era metodista, ¿verdad? No era muy fiel, ¿verdad? Pero era metodista. Y en una ocasión alguien me dijo, ahora vamos a la iglesia. Y fui un segundo domingo de un mes llamado enero del año de 1960, fui a la iglesia y oí el Evangelio. Y por más o menos por 6 meses estuve oyendo el Evangelio. Y me di cuenta que no era igual que lo que yo oía en el grupo denominacional. Y como yo era muy preguntón, ¿verdad? Pues yo preguntaba al predicador, ¿verdad? Y a veces el predicador no me tenía mucha paciencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios que alguien, ¿verdad? Me enseñó. Había buenos maestros en ese tiempo ahí con nosotros, no como ahora, ¿verdad? Que tenemos acceso a tanta información. Y yo digo, ¿cómo no hubo esta información cuando yo estaba joven? ¿Verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? Fuimos rescatados por la cruz de Cristo, por lo que Él hizo allí. Fue un precio inconmensurable, no se le puede poner un precio, no tiene medida el precio. Ese precio es la cruz, ese precio es el Señor allí en aquella cruz, crucificado, colgando, donde está clavado allí en sus pies y en sus manos, ¿verdad? Y está allí sufriendo por nosotros y gritando a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no lo oye, y no lo oye porque está cargando el pecado de toda la humanidad. Está cargando el pecado de toda la humanidad. Y esto también hay que saberlo interpretar, ¿no? Entonces alguien que no obedece al Señor dice, el Señor cargó mis pecados, pero mientras no te hayas arrepentido y no hayas obedecido, te hayas bautizado, estás como aquellos que no creyeron a Noé,
¿qué estás haciendo en una arca? ¿Para qué estás haciendo esa arca? Es que va a venir un diluvio. Nunca había llovido. Está mal de la cabeza este hombre. 120 años predicando, hablando y viéndolo la gente. Y cuando vino el diluvio, la gente se estaba casando, haciendo negocios, haciendo planes, y vino el diluvio. Y todos los que estaban fuera del arca murieron. Dios, el Señor Jesucristo dice, Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os viniere, os tomaré a mí mismo. ¿A quién le está diciendo esto nuestro Señor Jesucristo? A sus discípulos. A sus discípulos. Por supuesto, esos apóstoles van a predicar, van a hablar de Él, y van a hablar del Evangelio, y van a hacer más discípulos, y todo eso es para esos discípulos, esa promesa del Señor. Y el Señor un día va a venir. Pero si no has sido añadido a la iglesia, estás igual que aquellos que no creyeron en Noé, estaban fuera del arca. Tú estarás fuera de la iglesia. Solamente estando en la iglesia. ¿Y cómo se está la persona en la iglesia? ¿Cómo se está en Cristo? Dice Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Hechos 2:47 en la parte final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los agregaba. Añadir es agregar a la iglesia. Y necesitas estar agregado a la iglesia. La cruz de Cristo es la motivación más fuerte, más poderosa para la santificación de nosotros. La cruz de Cristo es la fuente de nuestra paz. Así que, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y luego dice está hablando en el versículo 20, ¿verdad? De ese cordero, ¿verdad? Y aquí el mundo, el hombre debería de saber, ¿verdad? Como dice, es que el plan de Dios falló. No falló. Dios tenía previsto todo esto, ¿verdad? Cristo, desde antes del principio o en la eternidad, ¿sí? En la eternidad, Dios ya tenía su designio acerca de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del cordero de la Pascua? ¿Verdad? Ese cordero fue preparado 4 días antes de que viniera la Pascua. Ahí leemos en Éxodo 12, ¿verdad? Dice, agarrarás un cordero el día 10 de este mes, Nisan o Abib, que es el primero de los meses, es el principio de los años para ustedes, y en el día 14 lo inmolarás y untarás la sangre en el dintel y en los postes de tu puerta, y el heridor no entrará a esa casa, y los primogénitos que estén allí vivirán. Entonces la sangre, ¿verdad? Allí el cordero de Éxodo 12 murió en lugar de los primogénitos. Murió en lugar de los primogénitos. Pero la sangre que fue embarrada en el dintel y en los postes, protegió. La sangre de Cristo murió en lugar nuestro en la cruz, pero su sangre nos redime, nos saca de la esclavitud.
¿Se fijan la diferencia? Pero a veces a veces no entendemos esto, y cuando estamos presidiendo la mesa del Señor, a veces decimos una cosa por otra, ¿no? Pero con el pan recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. El cordero aquel murió en lugar de los primogénitos, pero la sangre del cordero protegió para que no entrara el heridor. La sangre que derramó Jesucristo en la cruz nos redimió. Y es la que el Señor, como sumo sacerdote, lleva al lugar real, santísimo, delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, para purificarnos, para todos los que acepten su sacrificio, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo te ama Dios? Y no le quieres hacer caso. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La predicación, entendiendo la Biblia, ¿se fijan ustedes cómo desde Génesis hasta el advenimiento del Señor lo anunciamos, ¿verdad? Juan 14, versículo 3, ¿verdad? El Señor va a venir, ¿verdad? Recorrimos toda la Biblia. El Señor va a venir. Entendiendo la Biblia, estúdiala, léela. Pero si apuntaste estas citas, tienes material suficiente para saber lo que Dios quiere de ti. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno.